Vamos a empezar con la sesión de hoy, ¿vale? Primera sesión de todo el bloque referido a la lógica de primer orden. Bueno, el objetivo pues es hoy comprender, ¿vale? Empezar a entender el lenguaje que utiliza la lógica de primer orden. Entonces, bueno, vamos a verlo con esta sesión de transparencias. Antes de empezar, recordaros que tenéis publicado, habréis visto que hay publicado material en el campus virtual, bastante material, ¿vale? Hay una carpeta lógica materiales con resúmenes, una hoja de reglas, que es muy conveniente que la llevéis impresa y que la traigáis a clase y que os acompañe siempre en las clases de lógica, ¿vale? Y algunos ejercicios también para realizar. Y luego en la carpeta de sesiones de teoría de lógica, pues pondremos las transparencias, de hecho ya están publicadas las transparencias de la clase de hoy, y los quiz, ¿vale? Dentro de una carpeta Sócrates, los quiz, el quiz que hicimos el otro día, uno para la clase de hoy que no sé si dará tiempo a realizar, depende de cómo vayamos, también lo tenéis en los materiales de UA Cloud, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a empezar con las transparencias de hoy para introducir el lenguaje. Y bueno, pues vamos a aprender con la lógica de primer orden a razonar, ¿vale? A realizar argumentos, razonamientos de forma rigurosa, ¿vale? Normalmente en la vida cotidiana pues empleamos la palabra lógica en muchas ocasiones, normalmente cuando estamos intentando convencer a alguien de algo, ¿vale? Pero nosotros con el estudio de la lógica, pues vamos a aprender a hacer eso de forma rigurosa, con precisión. Bien, vamos a utilizar, ¿vale? Para resolver los problemas que se nos planteen, vamos a utilizar reglas de la lógica. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase en qué consisten esas reglas, ¿vale? Vamos a ir introduciéndolas. El otro día, en la clase de presentación, ya tuvisteis pues una primera aproximación a algunas de esas reglas, ¿vale? Os acordaréis de la regla modus ponens, hoy la vamos a volver a ver, ¿vale? Bien, vamos a ver esas reglas, ¿vale? Que nos van a permitir trabajar con rigor y precisión, ¿en qué consisten? Bueno, si pensamos en reglas y por todo lo que estamos diciendo de la palabra lógica, ¿no? De cuando la empleamos en el lenguaje cotidiano, pues bueno, podemos hablar de reglas del sentido común. Muchas veces la lógica se asocia al sentido común. Dices, esto es así porque es lógico, ¿no? Porque me lo dice mi sentido común. Bueno, en este sentido, ¿vale? Hay personas, como la de la caricatura, el personaje de la caricatura, que seguro que sabéis quién es. Bien, pues que nos dicen frases como esta, ¿vale? Posible que detectéis un pequeño error tipográfico en la frase, ¿vale? ¿Qué problema hay por ahí? Mortalidad sería, aquí mortalidad sería inmortalidad, ¿vale? Bien, él es más práctico, ¿vale? Hay gente que dice una cosa, pero él es totalmente práctico y lógico, ¿vale? Hay muchas frases de Woody Allen, en este caso, que hacen uso y mucha gala del conocimiento de la lógica. Bien, eso es lo que pretendemos hoy, ¿eh? Ir introduciendo y que entendamos mejor el sentido y el objetivo de la lógica, ¿vale? Y cómo podemos aplicarlo a las materias, en este caso, que estáis estudiando en informática. Bien, también hay reglas del sentido del humor, ¿vale? Fijaros aquí en el chiste, ¿vale? Lo leéis. Muchas veces los chistes y muchos aspectos que vemos pues hacen referencia a la lógica, ¿vale? A lo mejor habéis oído, mientras leéis este chiste, a lo mejor habéis oído ese chiste también que dice, entro a una panadería y le digo al vendedor, deme una
deme una barra de pan y si tiene huevos, una docena. Y el hombre sale de allí con 13 barras de pan. Bueno, es el problema de la interpretación, ¿vale?, que tenemos en el lenguaje natural. El lenguaje natural es muy ambiguo, ¿vale?, y se presta a mucha interpretación. Entonces, una de las cosas que pretendemos con la lógica, pues este tipo de cuestiones, muchas de las que vemos en el lenguaje cotidiano, pues trabajarlas con rigor y con precisión, con un lenguaje parecido al que se usa en las matemáticas, ¿vale? Bien, pues hay reglas del sentido del humor que tienen que ver con la lógica, también hay dilemas, vemos muchas veces por internet, ¿vale?, figuras que pues nos llevan a posibles dilemas, como en este caso, ¿vale? A ver cuál de los dos suelta primero. Bien, pues muchas cuestiones, ¿vale?, que nos encontramos en lo que es la vida cotidiana, pues tienen que ver con la lógica, tienen su relación con la lógica. Y, bueno, nosotros lo que pretendemos pues es aplicar reglas lógicas, ¿vale?, que nos permitan con total precisión pues estudiar, en este caso, razonamientos, argumentos, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí es una regla lógica que comentamos el otro día, que es la regla modus ponens, ¿vale?, y que está expresando, esto lo vamos a detallar ahora a continuación, está representando lo que es realmente un argumento, ¿vale?, llevado a lo que decimos formalizarlo, ¿vale?, representarlo en lenguaje de la lógica. Bien, nosotros sabemos o vamos a aprender que si tenemos una expresión de este tipo, si tenemos una implicación, ¿vale?, y tenemos el antecedente, si esto es cierto, podemos deducir el consecuente, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir representando hoy. Es decir, vamos a conseguir una forma de poder representar los argumentos del lenguaje natural en un lenguaje más formal, ¿vale?, que nos permita trabajar con rigor y con precisión. Bien, pues esta es la estructura típica de argumento que vamos a ir detallando ahora a continuación, ¿vale? O sea, nosotros vamos a aplicar reglas lógicas que nos van a permitir tomar decisiones con absoluta certeza. Bien, bueno, pues esa regla lógica, llevado a lo que es la expresión de un argumento, bueno, hablamos en lógica de razonamientos lógicos. La palabra razonamiento es sinónimo de argumento. Entonces, esta es la representación formal de un argumento, ¿vale? Un argumento se compone de unas premisas y una conclusión. Las premisas normalmente se representan de esta forma, ¿vale?, con la letra P, su índices, dependiendo de las premisas que tengamos, y la conclusión con la letra Q. Y, ¿vale?, para decir que de unas premisas se deduce la conclusión, se utiliza este símbolo que se llama deductor. Así es como formalmente nosotros representamos en lenguaje de la lógica pues cualquier argumento. Bien, vamos a ver cómo realmente en las premisas y en la conclusión vamos a obtener fórmulas lógicas a partir de lo que nos digan, o de las expresiones en lenguaje natural que representan ese argumento. Bueno, la idea de esto es que la lógica, ¿vale?, estudia, ahora lo vais a ver con una definición más formal, estudia la validez de este tipo de expresiones. El objetivo de la lógica es estudiar si un razonamiento es correcto o no lo es. Es decir, si la conclusión se deduce de las premisas. Eso es lo que estudia la lógica, ¿vale? El otro día comentamos que las premisas, ¿vale?, la información que nosotros tenemos de partida, siempre tenemos que suponer que es verdadera. Nosotros no partimos de cosas falsas, aunque ahí hay matices que vamos a ver a continuación. Nosotros, de información verdadera, las premisas, tenemos que ver si la conclusión es siempre verdadera, ¿vale? En ese momento, si a partir de premisas verdaderas la conclusión es siempre verdadera, podremos decir que ese argumento, ese razonamiento es correcto, ¿vale? Bien,
Pues este es el objetivo de la lógica y esto es lo que vamos a ir desarrollando en la clase de hoy, introduciendo pues el lenguaje que nos va a permitir estudiar los razonamientos desde un punto de vista más formal. Bueno, cuando decimos premisas verdaderas, pues esto surgirá mucho en la clase de hoy. Cuando decimos premisas verdaderas, pues uno puede decir, joder, si tengo que decir algo que es verdadero, pues tengo que acudir a cosas que estén absolutamente comprobadas, que estén desde el punto de vista científico, sean certezas absolutas. No. Cualquier enunciado declarativo que yo haga, si es una premisa, es una información que yo consideraré cierta. Yo digo, yo me como un bocadillo de anchoas, eso es una premisa, pues esa información es cierta, ¿vale? Y eso me sirve como información de partida para ver qué puedo deducir, ¿vale? Luego no tengo por qué acudir a cosas que sean absolutamente certezas matemáticas o de cualquier otra disciplina, sino que cualquier enunciado que yo haga, ¿vale? Cualquier frase la consideraré cierta, si es una premisa, ¿no? La información de partida siempre es cierta y me vale cualquier enunciado declarativo que yo haga. Bien, en ese sentido, pues hay una serie, ¿vale?, de matices que veremos ahora a continuación. Pero es muy importante hoy, vamos a insistir mucho con esto en lo que veis aquí en esta transparencia. Es más importante el cómo se razona que el qué se razona. Esto tiene relación con lo que acabo de comentar. Me vale cualquier enunciado declarativo, ¿vale? Cualquier cosa que diga. Con lo cual, nosotros nos vamos a fijar más en la estructura de las cosas que en lo que ponga, en lo que se pueda sustituir por A y por B, ¿vale? En el lenguaje natural yo podré emplear cualquier tipo de frase, de sentencia, y eso se considerará cierto, pero para nosotros lo importante no va a ser el contenido de lo que se diga, sino la estructura de las cosas. Es decir, si yo, independientemente de lo que valga A, lo que valga B, independientemente de eso, si se da esto, si yo tengo un condicional que es cierto de partida y tengo el antecedente de ese condicional que es cierto, ponga lo que ponga ahí, yo voy a poder deducir el consecuente. Es decir, fijaros en una frase que empleamos mucho en la vida cotidiana, ¿vale? Esas frases que sueles decir, buah, si tú sabes lógica, yo soy Maradona, ¿vale? Por ejemplo, eso muchas veces lo decimos y es un uso de la lógica. Eso ese tipo de frases la explicaremos un poco más en detalle y se entenderá mejor cuando lleguemos al tema de semántica, que será la semana que viene. Pero fijaros, si tú sabes lógica, yo soy Maradona. Resulta que tú sabes lógica, pues entonces está claro que yo soy Maradona. O sea, lo puedo deducir, ¿vale? Y fijaros que no importa el contenido, sino por la estructura del razonamiento, eso va a ser así, ¿vale? Luego, muy importante, ¿vale?, fijarse más en la estructura de las cosas que en el contenido que tienen o el contenido que están expresando. Bien, conclusión, nos centraremos en la estructura lógica del razonamiento una vez que está formalizado para, en relación a los símbolos que contiene, que la conforman, pues ver si es válida o no es válida, ¿vale? Bien, pues un poco, ¿vale?, estamos introduciendo para llegar a lo que queremos. Bueno, en cuanto a las premisas ciertas, ¿vale?, vamos a ver algunas cuestiones. Voy a destapar aquí la animación, ¿vale?, para que se vea. Bueno, bien, hemos dicho que la información de partida tiene que ser cierta. Efectivamente, todas las premisas que yo considere, pues tengo que suponer que son ciertas para ver si de ahí puedo deducir la conclusión. Bueno, en este caso puedo tener casos como este, ¿vale?, donde digo dos enunciados declarativos. Fijaros, lo más sencillo que puedes encontrar. Yo vengo y tú vas. Esas son mis dos premisas.
Bien, esas premisas, pues yo considero que son ciertas y luego estudiaré qué puedo deducir de ahí. Bueno, pero puede ocurrir, ¿vale?, este tipo de cuestiones, que yo tenga premisas contradictorias, ¿vale? En este caso, si yo supongo que mis premisas son ciertas, puede darse el caso, ¿vale?, que tenga una premisa que es tú vas y una premisa que es tú no vas, ¿vale? Que no se pueden, es imposible hacer ambas premisas ciertas al mismo tiempo, ¿vale? En este caso, las premisas se contradicen, pero eso no quiere decir que yo no pueda estudiar ese argumento. El problema que tienen estos casos es que de unas premisas contradictorias yo puedo deducir cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa se podrá deducir. Si yo me estoy contradiciendo, ¿vale?, podré sacar como conclusión lo que quiera. Dime. Cualquier cosa. Sí, perfectamente. Perfectamente. Cualquier cosa. Es una reducción al absurdo, ya hablaremos de eso. Una regla lógica, ¿vale?, de las que tenemos, es que de una contradicción A y no A se puede deducir B, ¿vale? Es la regla de reducción al absurdo. La estudiaremos, ¿vale?, dentro de esas reglas lógicas parecidas al modus ponens, como hemos comentado a lo largo de la clase anterior y hoy. Luego puedo tener este tipo de cuestiones, es decir, puedo entrar en contradicciones, ¿vale? Si me contradigo, pues de ahí ya se puede sacar cualquier cosa. Bien. Bueno, en relación a esto, pues pueden ocurrir este tipo de cuestiones, ¿vale? Existe la posibilidad, cuando estudie el razonamiento, pues de que ese razonamiento no sea correcto, no sea válido. Fijaros por aquí en este caso, ¿vale? Sin centrarnos en el contenido, pero nos sirve como apoyo, ¿vale? Yo tengo las mismas premisas anteriores, tú vas, yo vengo, ¿vale? Entonces, ¿podría deducir que no vengo? O sea, si esta información de partida es cierta, ¿puedo deducir que no vengo? No sería posible, ¿vale? Porque si yo considero que esto es cierto, pues esto no se va a poder hacer cierto en la vida, ¿vale? De conclusiones verdaderas, yo voy a tener que deducir una conclusión que siempre sea verdadera. En este caso, pues sería un estilo, un tipo de razonamiento que no sería válido, no se podría demostrar. No podría deducir, a partir de estas premisas, que no viniera, ¿vale? Luego voy a tener diferentes casos, puedo tener razonamientos que sean correctos, que no sean correctos, como es este caso, y puedo tener pues otras estructuras válidas que tienen que ver con lo que acabamos de decir. Por ejemplo, aquí tenemos pues una contradicción, ¿vale? Aquí tenemos un enunciado declarativo, en este caso que tiene una conexión lógica, una conectiva lógica. Una I, una conjunción, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tengo una premisa cierta y una premisa que es, yo considero que la información de partida es cierta, pero que en este caso es contradictoria. Luego podría deducir perfectamente que yo vengo. Efectivamente, veréis que además es que yo vengo es una premisa. Luego, efectivamente, claro, cualquier premisa la voy a poder deducir, ¿vale? O sea, al margen de que en este caso pues haya una premisa que es contradictoria. Pero lo mismo va a pasar en este caso de aquí, ¿vale? Este razonamiento pues sería igual de válido. Tengo las mismas premisas, ¿vale? Que sucede en este caso que sigo teniendo esta premisa contradictoria y también podría deducir que no vengo, ¿vale? Porque de una contradicción puedo deducir cualquier cosa. El famoso me como un bocadillo de anchoas, ¿vale? Bien. Pues en principio, un poco vamos introduciendo, ¿vale? Siempre me sirvo ahora como apoyo del contenido de las cosas que me sirven para verlo un poquito mejor, pero lo importante es la estructura, ¿vale? Y es lo que vamos a ir insistiendo en la clase de hoy. Que pensemos en la estructura de lo que nos están diciendo, no en el contenido, que muchas veces el contenido es lo que te hace dudar,
¿vale? Bien, pasamos. Bueno, pues aquí tenemos una definición más formal de la lógica, ¿vale? Ahí tenéis, pues, una definición que en este caso hace referencia a la disciplina, bueno, disciplina que estudia las reglas permiten demostrar en este caso la validez de los razonamientos lógicos, que permiten, en este caso se dice, razonar de forma rigurosa, y eso nos permite, pues, tener una certidumbre total, una certeza total en las decisiones que tomemos, ¿vale? Bien. Bueno, tiene relación con la filosofía, con las matemáticas, ya hemos dicho que vamos a emplear un lenguaje parecido al lenguaje matemático, que tiene muchas similitudes, entonces eso te va a permitir trabajar con el rigor y precisión de las matemáticas, que es una de las cosas que perseguimos, y todo eso lo que queremos es aplicarlo a la informática, en aquellas áreas, en vuestro caso en aquellas asignaturas, ¿vale?, en las que tiene relación. ¿Vale? Tipo programación. Muchas veces haremos referencia a cuestiones que tienen que ver con la asignatura de programación, ¿vale? No sé ahora mismo dónde estáis en programación, si habéis visto ya cosas de teoría, no sé si habéis visto dentro del lenguaje C los tipos de datos. Los tipos sí, bueno. Quizás cuando entréis en el condicional, ¿vale?, en el if then, hablaremos más de eso. Dime. Efectivamente, van por ahí los tiros, ¿eh? Hoy veréis alguna tabla de verdad que otra, ¿vale? Ahora las comentaremos, que serán más materia de la semana que viene. Bien, vamos a destapar aquí cosas. Bueno, prácticamente esto tiene relación con los temas que estudiamos vamos a estudiar dentro de la parte de lógica. ¿Cómo se estudian la corrección, la validez de los razonamientos? 3 fases, ¿vale? Y la primera fase es fundamental. A todo esto lo podemos denominar el cálculo lógico, ¿vale? Porque es un lenguaje que es matemático y trabaja con esa rigurosidad y precisión. Estamos calculando lógicamente. ¿Cuál es el primer paso? Formalización. Utilizar un lenguaje, ¿vale?, para formalizar el problema mediante fórmulas lógicas y obtener su estructura. O sea, lo que me dice en el lenguaje natural, yo lo paso a un lenguaje lógico que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, y a partir de ahí ya puedo trabajar con él a nivel matemático, ¿vale?, para demostrar si es correcto o no lo es. ¿Cómo demuestro si es correcto o no lo es? Tengo 2 herramientas, la semántica, ¿vale?, a partir del verdadero y el falso, y la deducción natural, a partir de reglas. Muchas de ellas las tenéis en la hoja de reglas que está publicada en los materiales, y que si tenéis impresa, pues hoy vamos a comentar algunas cosas de ella. Yo me la traería siempre, ¿vale?, para que me acompañe y me sirva, os sirva de apoyo en este caso, ¿vale? Pues tendremos estas 2 herramientas para demostrar si un argumento es correcto o no lo es. Fundamental, formalizar bien, ¿vale? Hay que formalizar bien el problema, porque si no formalizo bien, luego lo que aplique, pues no va a ser exactamente sobre el argumento con el que estoy trabajando. Entonces no voy a saber si realmente es correcto o no lo es. Luego es fundamental formalizar bien, que es lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy, ¿vale? Bien, pues esta es la idea. La semana que viene hablaremos de semántica, a la otra hablaremos de la deducción natural. Bueno, pues vamos a ir viendo el tema del lenguaje. Antes comentaros que efectivamente nosotros partimos de la lógica más sencilla, que es la lógica de primer orden. Por eso veis el tema de verdadero o falso. Aquí las cosas, en la lógica de primer orden, los enunciados declarativos son verdaderos o falsos y no hay otra posibilidad, ¿vale? Hay otras lógicas en las que se dan otras posibilidades, hay escala de grises, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aquí las cosas o son blancos o son negros, no hay escala de grises. No pueden ser ambas cosas a la vez. Luego todo para nosotros será o verdadero o falso. En otras lógicas, pues lo que digo, hay
otras posibilidades que te amplían, ¿vale? Esas opciones de, además de ser verdadero o falso, pues tener otras alternativas. Bien, pues nos vamos ya con el lenguaje, ¿vale? Y aquí hablamos, ¿vale? Hablamos aquí de un concepto fundamental que ya nos va a perseguir a lo largo de la clase. Hemos dicho que del lenguaje natural, cualquier enunciado declarativo, ¿vale? Es el que nosotros nos va a valer para formalizarlo en el lenguaje lógico. Entonces, en ese sentido, a cualquier enunciado declarativo, a nivel de lenguaje lógico, lo llamamos proposición, ¿vale? Hoy hablaremos ahora todo el rato ya de proposiciones. Las proposiciones son de dos tipos, atómicas o moleculares. Una proposición atómica es algo que se ve como un todo, que no se puede separar. Una frase en la que no hay conexiones lógicas. Por ejemplo, a Jaime le gusta el pan. Yo todo eso lo veo como una proposición. O es cierto o es falso, pero no ambas cosas a la vez. ¿Vale? Por lo que estamos diciendo. En este sentido, pues frases de la vida cotidiana, también podemos tener proposiciones moleculares. En este caso, pues cuando utilizo conexiones lógicas, conectivas a nivel de lenguaje, como son pues la conjunción el i, la disyunción el o, los condicionales, ¿vale? Las negaciones. En ese sentido, en el momento que aparece una conexión de ese tipo, hablo de proposiciones moleculares. En este caso, fijaros que tendría a Jaime le gusta el pan y el queso. Tendría una proposición atómica que es a Jaime le gusta el pan y otra que sería a Jaime le gusta el queso. Y las conecto a través de la conjunción i. ¿Vale? Estos son los dos tipos de elementos básicos que tiene el lenguaje proposicional, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Y siempre recordamos esto, que proposiciones atómicas pueden ser verdaderas o falsas, pero no ambas cosas a la vez. Aquí tendrás que interpretar la fórmula. Si tienes una proposición molecular, partiendo de los valores de las proposiciones atómicas que la contienen, entonces la proposición molecular tendrá un valor, ¿vale? Tendrá un valor de verdad, que se dice. Bien, ahora cuando entremos más en formalización, estudiaremos más este aspecto. Dime. Entonces, ¿una proposición molecular sí puede ser falsa? Podría ser falsa, sí. Se puede interpretar como falsa. Puede ser verdadera o puede ser falsa, pero dependiendo de sus proposiciones atómicas componentes. ¿Vale? Bien, o sea, la proposición molecular depende del valor de sus componentes. Tú siempre tienes de partida que las atómicas o son verdaderas o son falsas. Tienes que estudiar ambas posibilidades, ¿vale? Bien. Bueno, en este sentido, aquí vamos a decir una cosa, que además si habéis estado ya en prácticas de lógica, ¿vale? Alguna cosa de aquí a lo mejor os suena un poquillo. Bueno, o es parecida a lo que habéis visto, porque habréis visto cosas del lenguaje Prolog, ¿no? ¿Habéis visto algún vídeo ya por ahí de los que hay? Bueno, nosotros, a nivel del lenguaje lógico, hay dos posibilidades. Al final de la clase de hoy introduciremos la segunda. Nosotros vamos a estar centrados toda la clase en el lenguaje de proposiciones, que es más sencillo, ¿vale? Es más sencillo porque, fijaros, por ejemplo, ya en la diferencia de aquí. ¿Cómo se formaliza este enunciado declarativo, esta frase, en un lenguaje y en otro? ¿Vale? A nivel de la lógica de proposiciones, esta frase, este enunciado declarativo, se formaliza con esta fórmula, que es una variable proposicional. Letra P. Yo con la P ya estoy formalizando esta frase. Luego, la lógica de proposiciones es muy sencilla, por eso se parte de ella. Sin embargo, cuando yo me voy a la lógica de predicados, ¿vale? Tengo aquí una fórmula lógica predicativa, que en este caso representa esta frase, y aquí, si os fijáis, pues ya entro dentro de los elementos de la frase, ¿vale? Los predicados, la lógica, el lenguaje de predicados, entra dentro del contenido de la frase
y en este caso la representa a través de un predicado, esto sonará de Prolog, ¿vale? Un predicado que en este caso expresa la relación entre dos argumentos. Para expresar que a Jaime le gusta el pan, yo lo represento con un predicado en el que el primer argumento pues, es el elemento al que le gusta una cosa y el segundo pues, es el elemento que te gusta, ¿vale? Y se expresa con esta estructura, ¿vale? En Prolog también es muy importante la estructura. Bien, luego tenemos una lógica de primer orden que es más sencilla, por eso partimos de ella, y otra que es un poquito más complicada, que ya entra dentro del contenido de la frase. Diréis, bueno, entonces, ¿por qué, si esa es más sencilla, por qué se plantean estos dos tipos? Pues bueno, al final de la clase de hoy veremos que esta lógica se queda corta, hay cosas que son evidentes, hay argumentos que son evidentes y no se pueden demostrar con la lógica proposicional y nos vemos obligados a acudir a la lógica de predicados, ¿vale? Entonces nosotros partimos de esta porque es más sencilla, pero luego vamos a ver que se queda corta y tenemos que acudir a la lógica de predicados. Por eso Prolog, ¿vale? Que es un lenguaje de programación lógica, utiliza este lenguaje, ¿vale? Bien, vosotros lo habéis visto en los ejemplos del 50 por 15, del piedra, papel, tijera, que son los que estáis trabajando en las clases prácticas, ¿vale? Bien, pues dentro del lenguaje de proposiciones vamos a hacer un primer ejercicio. Ya hemos hablado de lo que son proposiciones atómicas, de las conexiones. Tenéis un ejercicio, creo que está publicado en la hoja de ejercicios, creo que dentro de lógica materiales, pero bueno, de todas maneras está resuelto aquí en la transparencia, lo vamos a hacer entre todos, ¿vale? Y, bueno, vamos a ello. Se trata de buscar en las frases que nos van a plantear, que además tienen relación con Peleman, aunque todavía no habéis visto demasiadas cosas de Peleman, vamos a detectar proposiciones atómicas y sus posibles conexiones. Bien, tenemos aquí, subraya proposiciones atómicas y conexiones. Premisa 1. Bueno, estoy suponiendo, son enunciados declarativos, en principio no tengo ningún argumento, pero bueno, los he puesto como, en este caso, identificados como si fueran premisas. Bien, tenemos la primera fase, resuelvo el mapa si me como todos los cocos o falla el sistema. ¿Qué proposiciones atómicas detectáis ahí? ¿Qué enunciados declarativos serían susceptibles de ser verdaderos o falsos? Pero detéctame, identifica cuáles serían, cuántas, vamos a verlo primero así, ¿cuántas proposiciones atómicas detectáis en esa frase? Dos dicen, otros dicen tres. Los que dicen dos, fijaros bien. Tres. Vale, empezando de izquierda a derecha, ¿cuál detectamos más a la izquierda? Resuelvo el mapa, ¿vale? Esa es susceptible de ser verdadera o falsa. Luego, segunda, me como todos los cocos, puede ser cierto, puede ser falso, y falla el sistema, ¿vale? Entonces, ¿vale? Y conexiones, pues el sí y el o, ¿vale? Conexiones lógicas, conexiones en este caso es un condicional, luego veremos cómo se formaliza. Primero tenemos que ver herramientas de formalización, ¿vale? Pero primero es importante detectar las proposiciones atómicas, aquellos enunciados declarativos que son susceptibles de ser verdadero o falso y las conexiones que existan. Dime. Pero la primera proposición no sería una No, en este no te fijes en que sea, simplemente es una frase, ¿vale? Es una frase que yo puedo emplear del lenguaje natural, no estamos todavía trabajando con argumentos, ¿vale? Simplemente una frase en la que estoy detectando
las proposiciones atómicas que la componen y sus conexiones. Simplemente eso. Ya hablaremos de argumentos. ¿Vale? No pienses que se quiere deducir esto. No es el objetivo. Que podría pensarse, ¿eh? No está mal que lo hayas pensado. Bien, en la segunda, ¿cuántas detectamos? 2 dicen por ahí, otros dicen 3. Cuidadín con esta, ¿vale? Bueno, aquí habría que representarla un poquito mejor. Ahora hablaremos más en detalle de esto, ¿eh? Una sería, cojo la llave. Esta, ¿cómo la representaríais? ¿Cómo lo diríais completando la frase? La veo, ¿qué veo? Veo la llave, ¿vale? La proposición atómica sería veo la llave. Y llevo la pistola, ¿vale? Cuidado que aquí tenemos una negación. Luego, en este caso, como proposiciones atómicas, ¿vale? Aunque habría que definirla bien, no podemos decir la veo. Bueno, si yo digo cuando esté formalizando esto, tengo que definir las proposiciones atómicas que la componen, tengo que definirla bien. En este caso sería veo la llave, ¿vale? Dime. Sí, se refiere a la llave, pero entonces tú dices realmente, ¿vale? Tú dices como variable veo la llave, que eso sí que es una frase, ¿vale? Con un verbo, que en este caso puede ser susceptible de ser verdadera o falsa. Para definirla bien, ¿vale? Simplemente ahora las estamos detectando. Bueno, ahí los subrayados nos han jugado una mala pasada. ¿Qué conexiones veis aquí? El solo sí, ¿vale? Luego hablaremos más del solo sí. ¿Qué más? El y y el no, ¿vale? Vamos a ver si a nivel de representación, ¿vale? Cuidado aquí que el subrayado nos ha cogido el sí y el i, ¿eh? Bueno, el redondeado de las conexiones nos aclara un poco la cuestión. Bien. Bueno, aquí tenemos a nuestros amigos el es necesario y el es suficiente. En este caso, ¿cuántas tenemos aquí en la premisa 3? 2. Me mata un enemigo, ¿vale? Y veo un enemigo, ¿vale? Me mata un enemigo, que eso es susceptible de ser verdadero o falso, y veo un enemigo. ¿Vale? Es importante pararse, ¿vale? Aunque parece sencillo, es importante pararse, detectarlas bien, acostumbrarse a hacer esto, acostumbrarse a expresarlas bien. Fijaros, una de las cosas que permite el lenguaje de la lógica para eliminar la ambigüedad del lenguaje natural es que muchas veces cambiamos el tiempo verbal, si os fijáis. ¿Vale? El modo verbal o el tiempo se suele cambiar y lo adaptas para expresar correctamente la proposición que estás usando en la frase. Veis que aquí, por ejemplo, pues estoy cambiando ahí me mate, me mata, ¿vale? Yo lo suelo poner todo en presente, aunque la frase a lo mejor pues dice cosas en otros tiempos verbales o en otros modos, ¿vale? Bien, aquí tendría las dos proposiciones que hemos visto y conexiones, ¿qué tendría? El es necesario, ¿alguna más? El no. ¿Vale? Bueno, fijaros que el para qué no va a aparecer ni redondeado ni subrayado, pues realmente es una continuación del es necesario. En este caso, lo normal, ¿vale? Es que el es necesario aparezca al inicio, pero también puede aparecer en el medio de la frase, que esto suele también pasar, de hecho lo acabamos de ver aquí con el sí. La forma básica es el sí A, entonces B, pero el sí me lo puedo encontrar en el inicio de la frase, ¿vale? En el medio de la frase, igual que el solo sí. Bueno, ahora estudiaremos más en detalle el tema del implicador, ¿eh? Bueno, entonces aquí conexiones, ¿vale? Y en este caso proposiciones atómicas,
¿vale? Que expresándolo bien sería veo un enemigo, ¿vale? Y me mata un enemigo. En este caso el es necesario y el no. No hemos subrayado el para qué porque realmente sería una continuación del es necesario, ¿vale? Y por no liar, ¿vale? Para que no se vean tres conexiones cuando realmente son dos. Lo mismo sucede con la frase siguiente, ¿no? ¿Cuántas tengo ahí? 3, ¿vale? Lo veis. Me muevo, veo un enemigo y veo un fantasma, ¿vale? Y conexiones, pues el no me mueva, el es suficiente y el o. Perfecto, eso es el objetivo que pretendemos conseguir, ¿vale? Ir detectando conexiones y enunciados declarativos simples, proposiciones atómicas. Ahí está. Nos falta el no, ¿no? No ha salido. Dime. Tengo una duda con el por qué no es conexión. El por qué el no es conexión. Porque como las cosas son susceptibles de ser verdaderas o falsas, si un enunciado es cierto, su negación es falsa. Entonces tenemos que distinguir ambas cuestiones, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que sea verdadero y que con el no sea falso. Si yo digo una cosa, me voy al cine, eso es una proposición que puede ser cierta o falsa. Si yo digo que no me voy al cine, ¿vale? Tengo que considerar la proposición atómica del me voy como cierta o falsa y la negación influye en cambiar, en este caso, el valor de verdad de esa frase, ¿vale? O sea que me veo obligado por cuestiones de que realmente es una conexión y que yo parto de proposiciones atómicas, enunciados declarativos simples, sin conectivas, sin conexiones lógicas. Dime. Sí, debería de estar subrayado, pero no ha aparecido, ¿eh? Debería. Esto es un fallo aquí de la animación, ¿vale? Era para ver si estabais atentos. Veo que sí. Bien, perdón, me he adelantado un poco. Bueno, aquí en la siguiente tenemos un poco lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso serían prácticamente las mismas proposiciones atómicas que en la P4, ¿vale? Pero en este caso tenemos ahí una posible expresión del condicional que estudiaremos ahora a continuación, que es un poquito más complicada de ver, que es el a menos que, ¿vale? El a menos que lo soléis emplear en el lenguaje natural, se suele emplear, ¿vale? Entonces, bueno, bien, es difícil de ver, ahora lo estudiaremos más en detalle cuando entremos en el implicado. En este caso, pues tenemos varias conexiones, que es el a menos que, ¿vale? El no y el o, ¿vale? Bien, luego entraremos más en detalle de esto. De momento lo que me interesa pues es que nos centremos en detectar estos elementos, ¿vale? Bien. Bueno, dime, sobre lo anterior. Puede ser verdadero o puede ser falso. Tenemos que considerar ambas posibilidades. Hay que estudiar la fórmula. Todavía no hemos formalizado, ¿eh? Es una frase. Tú luego la tienes que analizar a nivel lógico, ¿eh? Y además, aquí no estamos con frases sueltas, no estamos con un argumento. Espérate un poquito. Dime. Yo tengo una duda que probablemente sea Sí. también porque lo estoy tratando en un argumento, pero si dices me muevo y lo niegas, o sea, eso es falso. Pero si dices no me muevo, eso puede ser considerado como verdadero.
Si me muevo es falso, sí. Si me muevo es falso, no me muevo es verdadero. Por eso hay que separar la conexión del negador. ¿Vale? Ahora, pueden ser las dos posibilidades. Hay que estudiarlo, ¿vale? De momento solo estamos detectando conexiones, ¿vale? Detectando proposiciones, que es lo que luego me va a llevar a poder formalizar esto. Luego, todo esto en un argumento se plasmará en una serie de fórmulas que son las que estudiaremos. ¿Cómo las estudiaremos? Con métodos de semántica, que pueden ser las tablas de verdad, el método del contraejemplo, hablaremos de él, ¿vale? Y otros mecanismos, hay otros mecanismos tanto a nivel semántico como a nivel de cálculo lógico, ¿vale? Sí, todas estas frases serían proposiciones moleculares, todas, porque tienen como componentes proposiciones atómicas y aparecen, en el momento que aparezca una conexión lógica, sería una proposición molecular, ¿vale? Todas estas frases son proposiciones moleculares.